Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy a leer el segundo libro de los Macabeos, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe y que nos guíe en esta reflexión, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 1. Judá, salud a los hermanos que están en Egipto. Sus hermanos judíos de Jerusalén y del territorio de Judea les desean una verdadera paz. Dios los colme de sus bienes, se acuerde de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Les dé a todos un corazón para adorarlo y hacer su voluntad generosa y sinceramente. Les abra el corazón a su ley y a sus mandamientos y ponga en él la paz. Atiendan sus plegarias y se concilien con ustedes, porque él no los abandonará en el día de la desgracia. Nosotros, por nuestra parte, oramos desde aquí por ustedes. Nosotros los judíos les habíamos ya escrito el año 179 bajo el reinado de Demetrio, en lo más duro de la prueba que nos tocó sobrellevar esos años, cuando Jasón y sus partidarios traicionaron la causa de la tierra santa y del reino. Quemaron las puertas del templo y derramaron sangre inocente. Pero nosotros nos volvimos hacia el Señor y fuimos escuchados. Ahora podemos ofrecer el sacrificio y la ofrenda de harina flor, encender las lámparas y exponernos los panes de la ofrenda. Por eso los invitamos a celebrar los días de las fiestas de la tienda, el mes de Casleu. Fecha de esta carta, año 188. Los habitantes de Jerusalén y de Judea, del Senado y de Judá, saludan y le desean buena salud a Aristóbulo, consejero del rey Ptolomeo y miembro de la familia de los sacerdotes consagrados, como también a los judíos que están en Egipto. Acabamos de ser salvados por Dios de grandes peligros y le agradecemos mucho que nos hayan ayudado contra el rey. Él mismo eliminó a los que habían lanzado armados contra la ciudad santa, pues habiendo su jefe partido para Persia con una escolta que se parecía a un ejército, él y los suyos fueron. My Power Hub keeps families connected and informed with information from all your Power School products, classroom. Y los suyos fueron eliminados del templo de Nanea gracias a una trampa de los sacerdotes de la diosa. Antíoco había sí ido a ese lugar con el pretexto de casarse con la diosa Nanea, pero en realidad quería que le dieran como dote el tesoro. Los sacerdotes del templo Nanea habían expuesto el tesoro y Antíoco
mas algunos amigos habían entrado en el templo, pero los sacerdotes cerraron las puertas cuando tuvieron dentro, y luego de haber abierto una puerta secreta en el entretecho, lo mataron a peñascazos. Enseguida lo descuartizaron y lanzaron su cabeza a los que estaban afuera. Bendito sea Dios en todas las cosas, pues ha entregado a los impíos a la muerte. Ya que vamos a celebrar la purificación del templo, el 25 del mes de Casleu, pensamos que es bueno avisarles para que ustedes también celebren la fiesta de las tiendas y del fuego que apareció cuando Nehemías ofreció sacrificios, después de haber reconstruido el santuario y el altar. Pues deben ustedes saber que cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, algunos sacerdotes celosos de esa época tomaron fuego del altar, lo escondieron secretamente en un hoyo muy parecido a un pozo seco, y lo dejaron tan seguro que nadie conocía el lugar. Al cabo de mucho tiempo, según el beneplácito de Dios, el rey persa mandó a Nehemías. Este ordenó entonces a los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido que buscaran el fuego. Cuando estos le explicaron que no habían encontrado sino un líquido espeso, Nehemías les ordenó que se sacaran de él y se lo llevaran. En el momento en que los sacrificios estaban listos, Nehemías ordenó a los sacerdotes que derramaran ese líquido sobre la leña y sobre la ofrenda que se había puesto encima, y se hizo tal como lo ordenó. Hasta ese instante el sol estaba oculto por las nubes, pero cuando brilló de repente se encendió un enorme fuego, quedando todo el mundo admirado. Mientras se quemaba la ofrenda, los sacerdotes hacían la oración con todos los que estaban presentes. Jonatán y los sacerdotes comenzaban y Nehemías y los demás respondían. Esto decía esa oración: Señor, Señor Dios, creador de todo, tú eres terrible y poderoso, justo y lleno de misericordia. Solo tú, Señor Rey, solo tú eres bueno, solo tú eres generoso, justo, todopoderoso y eterno. Tú salvas a Israel de todo mal. Tú eliges a nuestros padres y los santificaste. Recibe este sacrificio en nombre de todo tu pueblo de Israel. Guarda tu herencia y santifícalo. Reúne a los nuestros que están dispersos. Libra a los que están cautivos en medio de las naciones y allí son despreciados. Mira con bondad a los que son menospreciados y considerados una nada. Así sabrán las naciones que tú eres nuestro Dios. Reprime a los que nos oprimen, nos insultan y nos tratan con desprecio. Instala a tu pueblo en el lugar santo, tal como lo prometió Moisés. Los sacerdotes acompañaban los cantos con arpas. Cuando el sacrificio se quemó entero, Nehemías ordenó derramar el líquido sobre grandes piedras. Se encendió un fuego que fue pronto eclipsado por el resplandor del fuego del altar. Se fundió este hecho y al mismo rey de los persias le llevaron esta noticia. En el lugar donde los sacerdotes habían escondido el fuego, cuando iban a ser deportados, se encontró un líquido con el que Nehemías y sus compañeros quemaron la ofrenda santa. Después de verificar los hechos, el rey hizo levantar una cerca y decretó que ese lugar sería sagrado. Regalaban este líquido y se lo devolvían, de manera que obtuvo importantes ganancias con ello. Nehemías y sus hombres llamaron a ese líquido Nestar, que quiere decir purificación, pero comúnmente se llamaba Nastá. En otros archivos también se lee que el profeta Jeremías
Si con su cuenta pensión no puede pedir un adelanto de pensión, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Dio a los desterrados la ofrenda dio a los desterrados la orden de recuperar el fuego tal como se lo dijo. También recomendaba a los desterrados no olvidarse de los mandamientos del Señor y no dejarse engañar cuando vieran estatuas de oro y plata adornadas y vestidas. De mil maneras les recomendaba que no dejaran que la ley se alejara de su corazón. En esos mismos archivos se lee que por orden del Dios, el profeta tomó la tienda y el arca, subió al cerro donde había subido Moisés y de donde había contemplado la herencia de Dios. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta que servía de habitación y depósito. Allí la tienda y el arca con el altar de los perfumes, y luego clausuró la entrada. Algunos de sus compañeros fueron enseguida a marcar el camino con señales, pero no pudieron hacerlo. Cuando Jeremías lo supo, le llamó la atención. Ese lugar, les dijo, debe permanecer oculto hasta el día en que Dios reúna a su pueblo y tenga misericordia de él. Entonces revelará el Señor todo esto. La gloria del Señor permanecerá en la nube, tal como apareció en tiempos de Moisés, o cuando Salomón pronunció su oración con motivo de la consagración solemne del templo. A propósito del sacrificio que ese rey ofreció para la dedicación y la inauguración del templo en el tiempo de su sabiduría, se lee también esto: igual con Moisés, había orado al Señor y cayó del cielo un fuego que consumó la víctima. Así también a la oración Salomón bajó del fuego y consumió los holocaustos. Moisés lo había dicho, como la víctima por el pecado no tenía que ser consumida, fue consumida. Eso mismo ocurrió cuando Salomón celebró los 8 días de la fiesta de la dedicación. Todo esto se contaba en los archivos y en las crónicas del tiempo de Nehemías. Allí también se dice que Nehemías inició una biblioteca y depositó allí los libros sobre los reyes y los profetas, los libros de David y las instrucciones de los reyes respecto a los sacrificios. Judas también ha reunido todos los libros que se habían disperso durante la guerra que hemos tenido y están ahora en nuestras manos. Ustedes necesitan esos libros, mándanos a algunos mensajeros para que se los lleven. Le enviamos esta carta mientras nos preparamos para celebrar la fiesta de la purificación. Sería bueno que celebraran esos días juntos con nosotros. Dios ha salvado a su pueblo, les ha devuelto a todos su herencia, haciendo de ellos un reino, un sacerdocio, un pueblo santo, tal como se lee en la ley. Al ver cómo nos ha liberado de las grandes desgracias y purificó el templo, esperamos que pronto tendrá piedad de nosotros y nos reúna de todas partes en el lugar santo. La historia de Judas Macabeos y de sus hermanos, la purificación del templo y la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epifanes y su hijo Eupator, las manifestaciones celestiales que tuvieron lugar en favor de aquellos que luchaban heroicamente en el judaísmo, porque a pesar de su número reducido que conquistaron toda la región e hicieron huir a los ejércitos bárbaros, y como recuperaron el templo célebre en todo el universo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que querían abolir, cuando el Señor siempre justo les fue favorable. Todo eso fue expuesto por Jasón de Cirene en 5 libros que trataremos de resumir en uno solo.
pues nos fijamos en la gran cantidad de cifras que hay allí y creemos que una documentación tan abundante se hará pesada a los que quieran introducir los relatos de la historia. Por eso tuvimos la preocupación de ofrecer un texto agradable a los que se contentan con una simple lectura, práctico para los que les gusta recordar esos hechos y útil para todos. Para nosotros que hemos sido encargados del trabajo penoso, de este resumen no ha sido obra fácil, sino que nos ha costado harto hacerla. Lo mismo que nos resulta nada fácil preparar un banquete que sea del gusto de todos. Pero hacemos como el organizador del banquete y soportamos con gusto esta fatiga para complacer a otros, dejando que el autor averigüe y proporcione los hechos. Nos esforzamos en resumir, actuamos como el arquitecto de una nueva casa que debe tener en la mente el conjunto de construcción, mientras que el encargado de las pinturas y de la cera estudia lo que mejor conviene para la decoración. Analizamos los pormenores, debatir los puntos discutibles, dedicar mucho tiempo a los detalles, corresponde al historiador, pero al que intenta adaptarla, se le permite resumir y no presenta una narración completa de los hechos. Comencemos con nuestro relato sin añadir más a lo que he dicho, porque sería ridículo ser largo en el prefacio de la obra y luego breve en la historia de la misma. En la época en que los habitantes de la ciudad santa gozaban de una verdadera paz, y en el que las leyes eran escrupulosamente observadas gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías, quien odiaba el mal. Hasta los mismos reyes honraban su santo lugar y adoraban el templo con magníficas presentes. Así fue como Seleuco, rey de Asia, pagaba de sus ingresos personales todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Pero sucedió que un tal Simón de la tribu de Benjamín, que era administrador del templo, tuvo un problema con el sumo sacerdote con respecto a la fiscalización de los mercados de la ciudad. Como no logró ganarle a Onías, fue a ver a Apolonio, hijo de Traseos, que en esa época era el gobernador de Celesyria y Fenicia. Le contó que el tesoro de Jerusalén contenía enormes sumas, una cantidad increíble de riquezas que no tenía relación con los gastos necesarios para los sacrificios y que era posible, por tanto, traspasar todo ese tesoro a manos del rey. Una vez que se encontró con el rey Apolonio, le habló de las riquezas que habían mencionado y el rey designó a Heliodoro, que estaba al frente de sus asuntos. Lo mandó con la orden de que confiscara todas las riquezas de las que se hablaba. Heliodoro emprendió el viaje inmediatamente, so pretexto de que iba a inspeccionar las ciudades de Celesyria y Fenicia, pero en realidad para poner en ejecución la orden del rey. Al llegar a Jerusalén, Heliodoro fue recibido amigablemente por el sumo sacerdote y por la ciudad. Contó entonces lo que le habían dicho, manifestó el objeto de su visita y preguntó si todo eso era exacto. El sumo sacerdote le explicó que el tesoro contenía los depósitos de las viudas y de los huérfanos, que una parte pertenecía a Icarno, hijo de Tobías, un hombre muy importante, pero al contrario de las mentiras de Simón, ese hombre impío, el tesoro se reducía a 400 talentos de plata y 200 de oro. Por otra parte,
Era imposible quitarle lo que era suyo a los que habían puesto su confianza en la santidad de ese santo lugar y en la majestad intocable de un templo verdadero en todo el universo. Pero Heliodoro, basándose en las órdenes que había recibido del rey, sostenía que de todos modos ese dinero tenía que ser confiscado para el tesoro real. El día acordado para entrar en la cámara del tesoro y para hacer el conteo de esas riquezas, toda la ciudad estaba trastornada. Los sacerdotes se habían postrado ante el altar revestidos con sus ornamentos sacerdotales e invocando al cielo que había dado la ley sobre los depósitos, le pedían conservar esos bienes intactos para los que habían depositado. Al ver el rostro de los sumos sacerdotes, cualquiera se impresionaba, porque su rostro extenuado, su palidez, demostraba bien la angustia de su alma. Eran presas de un terror que hacía temblar todo el cuerpo, y todos eran testigos del sufrimiento que experimentaban. Los habitantes salían de sus casas y en grupos oraban al lugar santo. En grupos oraban para que el lugar santo no conociera esa vergüenza. Las mujeres, sus sacos ceñidos, sus cinturas repletaban las calles. Las jovencitas que se habían quedado en casa corrían a las puertas y subían al muro. Otras se inclinaban sobre las ventanas. Todas las manos estaban tendidas al cielo clamando su plegaria. Daban pena ver la angustia de esa muchedumbre unida en un mismo abatimiento y la ansiosa espera del sumo sacerdote. Mientras se suplicaban al Señor Todopoderoso que guardara intacto y salvo el depósito de los que lo habían efectuado, Heliodoro procedía a hacer lo que había dicho. Ya estaba con su guardia cerca del tesoro cuando el soberano de los espíritus y poderes de todo orden produjo una gran aparición en ese mismo lugar. Todos los que se habían atrevido a entrar quedaron sin fuerza y sin ánimo, como paralizados por la fuerza de Dios. Se les apareció un caballo montado por un jinete terrible y ricamente equipado, que parecía llevar una armadura de oro. Se le lanzó directamente hacia Heliodoro, amenazándolo con sus patas delanteras. Ahorra con el CDT Bank y disfruta del 10% efectivo anual a 180 días desde 100,000 pesos. Al mismo tiempo aparecieron dos jóvenes rebosantes de energía, deslumbrantes de luz y vestidos con magnífico traje. Se pusieron a ambos lados de Heliodoro y empezaron a azotarlo, dejando caer sobre él una lluvia de golpes. Heliodoro cayó a tierra y se halló sumido en profunda tiniebla. Lo tomaron y lo pusieron en una camilla, y ese hombre que acababa de entrar en la cámara del tesoro con un numeroso séquito de guardias y hombres armados, fue llevado afuera, incapaz de ayudarse a sí mismo. Así se había manifestado a todos el poder de Dios. Mientras Heliodoro golpeaba por la fuerza divina, yacía enmudecido y sin esperanza de curación, los judíos bendecían al Señor que había glorificado su santo lugar. El templo, que hacía apenas un momento estaba invadido por el espanto y la inquietud, se llenaba ahora de gozo y de alegría como consecuencia de la manifestación del Señor Todopoderoso. Inmediatamente algunos compañeros de Heliodoro pidieron a Onías su intercesión para que el Altísimo concediera la vida a aquel que estaba tendido en tierra medio muerto. El sumo sacerdote, por su parte, temía que el rey sospechara alguna maquinación de los
juicios contra Heliodoro y ofreció un sacrificio por su salud. Cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de reparación, aparecieron de nuevo a Heliodoro los mismos jóvenes vestidos con los mismos trajes, y poniéndose de pie al lado de él le dijeron: «Puedes darle muchísimas gracias al sumo sacerdote Onías, porque él fue el que el Señor, porque por él fue que el Señor te conserva la vida, ya que has sido azotado por el cielo, darás a conocer a todos el gran poder de Dios». Después de decir eso, desaparecieron. Heliodoro ofreció un sacrificio al Señor e hizo largas oraciones al que lo había conservado la vida. Luego, después de haber prometido a Onías su amistad, regresó con sus hombres a donde el rey. A todos contaba esa intervención del Dios grandísimo que había visto con sus propios ojos. Cuando el rey preguntó a Heliodoro quién sería el más indicado para que fuera de nuevo a Jerusalén, Heliodoro respondió: «Si tienes algún enemigo o hay alguien que ha hecho en perjuicio del Estado, mándalo allá abajo para que vuelva desgarrado a azotes. Si es que logra escapar, porque realmente hay allá una fuerza divina. El que mora en el cielo vigila ese lugar y lo protege, castiga y da muerte a los que van con malas intenciones». Esto es lo que ocurrió a Heliodoro y así fue como se salvó el tesoro. Ese mentado Simón, que había delatado el tesoro y a su propia patria, comenzó a calumniar a Onías. Según él era Onías quien había ordenado que se atacara a Heliodoro y quien era el causante de todas esas dificultades. Más aún, se atrevía a hacer pasar por enemigo del Estado al que era el bienhechor de la ciudad, el defensor de sus compatriotas y que observaba tan fielmente la ley. Llegó tan lejos ese odio que uno de los partidarios de Simón cometió crímenes. Onías comprendió el peligro de esa rivalidad y vio que Apolonio, hijo de Menesteo, el gobernador de Celesyria y Fenicia, estimulaba la maldad de Simón. Por eso fue a ver al rey, no para acusar a sus compatriotas, sino porque estaban preocupados del interés general y del bien particular de todo su pueblo. Bien veía que sin una intervención del rey los problemas no se solucionarían y Simón continuaría con su locura. Seleuco había muerto y sucediéndole al trono Antíoco, apellidado Epífanes, Jasón, hermano de Onías, se apoderó entonces del soberano pontificado. En una entrevista, el nuevo Ariel líquido concentrado remueve manchas a la primera. Una entrevista con el rey le prometió 370 talentos de plata y 80 talentos provenientes de las entradas. Además, estaba dispuesto a comprometerse por escrito con 140 talentos más y lo autorizaba a contribuir por su cuenta en un gimnasio y en una escuela militar y a otorgar a habitantes de Jerusalén el título de ciudadanos de Antioquía. El rey consintió en todo. En cuanto Jasón obtuvo el poder, comenzó a introducir entonces sus conciudadanos las costumbres griegas, suprimió las franquicias que por humanidad les había otorgado los reyes de los judíos. Estas habían sido conseguidas por Juan, padre de ese Eupolemo,
que más tarde fue enviado a Roma como un embajador para firmar un tratado de alianza y de amistad con los romanos. Suprimió también las legítimas instituciones e inauguró constantemente contrarias a la ley. Disfrutó construyendo un gimnasio al pie de la fortaleza y trajo lo mejor de la juventud al ejercicio del gimnasio. Jasón se comportaba como un impío y no como sumo sacerdote. Con su descarada corrupción hubo una invasión de costumbres extranjeras y vivir a la griega estuvo de moda. Los sacerdotes ya no mostraban interés por el servicio del altar, despreciaban el templo y descuidaban los sacrificios. En cuanto oían el llanto para ir a lanzar el disco, corrían al estadio para tomar parte de las competencias prohibidas por la ley. Se burlaban de los valores tradicionales, pues trataban convencidos de la superioridad griega. Con esto ellos mismos se preparaban tiempos difíciles, porque aquellos cuya manera de vivir trataban de copiar y a los que querían asemejarse en todo, iban a convertirse en sus enemigos y en sus verdugos. El siguiente periodo mostraba que no se violaban las leyes divinas sin castigo. Como se celebraba en Tiro, en presencia del rey, los juegos que se ejecutaban cada 4 años, el despreciable Jasón envió allá como delegados de Jerusalén a unos ciudadanos de Antioquía que llevaban 300 dracmas de plata para el sacrificio en honor de Heracles. Afortunadamente, los que llevaban el dinero no quisieron donarlo para el sacrificio, pensando que no era conveniente, y pidieron que se hiciera otro uso de él. Por eso el dinero que habían donado Jasón para el sacrificio en honor de Heracles fue destinado a la construcción de barcos de guerra, debido a la solicitud de los que lo habían traído. Apolonio, hijo de Menesteo, había enviado a Egipto para asistir al casamiento del rey Filometor. Antíoco supo que ese rey se había vuelto hostil a su política, de ahí que se preocupaba de su propia seguridad. Por eso llegó a Jope y luego alcanzó hasta Jerusalén. Jasón y la ciudad lo recibieron solemnemente, haciendo su entrada a la luz de las antorchas y en medio de aclamaciones. Después de eso se dirigió a Fenicia con sus tropas. Al cabo de 3 años, Jasón envió a Menelao, hermano de ese Simón del que hablaba antes, para llevarle el dinero al rey y arreglar algunos problemas importantes. Si con su cuenta pensión no puede pedir un adelanto de pensión, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Menelao se consiguió recomendaciones ante el rey y se presentó como un hombre importante. Le ofreció 300 talentos de plata, más de lo que había hecho Jasón, y logró que le atribuyeran el soberano pontificado. Después de haber recibido los documentos reales que le confirieran el cargo, regresó, pero no tenía para merecer ese título de sumo sacerdote, a no ser que la violencia de un tirano cruel y la rabia de su fiera salvaje que poseía. Así pues, Jasón, que se había apoderado del lugar de su hermano, veía ahora cómo otro ocupaba su lugar y lo obligaban a huir de Amantida. Menelao se apoderó del poder, pero no entregó nada de dinero que había prometido al rey. A pesar de los reclamos de Sóstrato, prefecto de la fortaleza, que estaba encargado de recaudar los impuestos, pero ambos fueron citados ante el rey. Menelao dejó en su reemplazo como sumo sacerdote a su hermano Lisímaco, y Sóstrato dejó a Crates, jefes de los hipriotas. Fueron entonces cuando se sublevaron los habitantes de Tarso y Malos, porque su ciudad había sido dada como regalo a
Antioquida, concubinas del rey. El rey partió inmediatamente para allá con el fin de arreglar este asunto, dejando como su reemplazo a Andrónico, alto funcionario. Menelao pensó que era el momento propicio para sustraer algunos vasos de oro del santuario y ofrecérselo a Andrónico. Logró vender toros en Tiro y en las ciudades vecinas. Cuando Onías lo supo con certeza, fue a refugiarse en un lugar de asilo de Damne, cerca de Antioquía, y desde allí lo denunció. Por eso Menelao habló en privado con Andrónico y le presionó para asesinar a Onías. Andrónico fue a ver a Onías con malas intenciones, le hizo juramento teniéndole la mano derecha y lo convenció a pesar de las sospechas de salir de su asilo. En cuanto salió, le dio muerte sin el menor respeto por la justicia. No solo los judíos, sino también muchos de los judíos quedaron indignados y encontraron escandaloso el criminal asesinato de ese hombre. Cuando el rey volvió a la región de Cilicia, los judíos de la ciudad y los griegos que detestaban el mal fueron a verlo para hablarle del injusto asesinato de Onías. Al acordarse de la sabiduría y de la reprochable vida de la víctima, Antíoco lloró, pues estaba sinceramente apenado y conmovido hasta lo más profundo de su ser. Luego se apoderó de él la ira, le quitó su cargo a Andrónico y le ordenó que le rasgaran su ropa. Hizo pasar ese asesino por toda la ciudad y mandó ejecutarlo en el mismo lugar donde había asesinado a Onías. Así fue como el Señor le dio el castigo que merecía. Durante ese tiempo, Lisímaco, de acuerdo con Menelao, había cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad. Con el rumor crecía, el pueblo se rebeló contra Lisímaco, después de muchos de los objetos de oro que habían ya salido. Para reprimir el levantamiento del pueblo encolerizado, Lisímaco armó a cerca de 3,000 hombres, adoptó la vía de la violencia, había puesto al frente de ellos a un tal Auranos, tan loco como viejo. Al verse atacados por Lisímaco, unos tomaron piedras, otros palos y unos terceros tomaron en sus manos brasas que allí habían. Todos se lanzaron en medio de la trifulca contra la gente de Lisímaco, a tal extremo que muchos de estos quedaron heridos y algunos hasta muertos. Hicieron huir a los demás y lincharon cerca del tesoro del sacrílego ladrón. Por todos esos hechos se inició un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por los ancianos fueron a exponerle su acusación. Al verse perdidos, Menelao prometió una gruesa suma de dinero a Ptolomeo, hijo de Dorímenes, para que intercediera por él ante el rey. Ptolomeo llamó al rey aparte bajo una galería con el pretexto de tomar el fresco y le hizo cambiar de decisión. El rey declaró a Menelao inocente de todos esos cargos, siendo que en realidad era culpable de esos males, y condenó a muerte a unos desdichados que habían sido reclamados inocentes incluso entre los bárbaros. Esos hombres que habían asumido la defensa de la ciudad, del pueblo y de los objetos sagrados sufrieron inesperadamente esa pena injusta. Hasta los mismos habitantes de Tiro quedaron escandalizados e hicieron a las víctimas solemnes funerales. Menelao, por su parte, conservó su cargo gracias a la gente en el poder que solo estaba interesada en el dinero. Siguió creciendo en maldad y en crueldad, siendo el látigo de sus compatriotas. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, llegamos hasta el capítulo 4 del segundo libro de los Macabeos. Mañana continuamos, Dios mediante.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Hasta mañana.